En este canal ya se han narrado historias de grandes lumbreras que han llegado a nuestro fútbol, desde el buitre butragueño en el Celaya, que se quedó a un paso de coronarse, hasta el breve cuento de Ronaldinho, quien también jugó la final del Clausura 2015 con los Gallos de Querétaro. Pero si hubo un evento que convirtió a nuestro balompié en tema de conversación en todos los rincones del mundo, fue la imponente bomba lanzada desde Culiacán, ciudad beisbolera que no contaba con franquicia en primera división, pero sí en la Liga de Ascenso con los Dorados de Sinaloa, donde por cierto alguna vez jugó Pep Guardiola. Y es que en 2018 Diego Armando Maradona fue anunciado como nuevo director técnico del Gran Pez, viralizando la noticia por el planeta entero en cuestión de segundos. Todo el mundo quería saber quiénes eran los Dorados y por qué el mítico 10 llegó a dirigirlos. Los detractores del Diego no tardaron en levantar la voz, criticando su contratación con el argumento de que solo iba de paseo, además de que no contaba con las armas suficientes para dirigir en la Liga de Plata a un equipo que vivía días muy oscuros. No obstante, Maradona calló bocas, imprimió al equipo su mística divina y amor por el fútbol, con lo que le alcanzó para sacarlos del fracaso y llegar a 2 finales consecutivas, en la orilla de ascender al paraíso. Desmenuzaremos la historia del técnico argentino en Sinaloa con 2 episodios lo más detallado posible, tratando de comprender cómo fue que logró exprimir el máximo potencial a un club que buscaba cobre y terminó minando oro con acento del Mar del Plata. Corría el primer semestre del 2016 y en el Volcán Universitario se disputaba la fecha 14 del torneo Clausura. Ese día brillaba por el morbo que ocasionaba el Tigres contra Dorados. El partido hubiera resultado casi insignificante en cualquier otro momento, pero aquel 16 de abril concluyó la crónica de un descenso anunciado. Con un saldo de 8 derrotas, 2 empates y solo 3 victorias, al conjunto sinaloense le urgía ganar los 3 puntos para salvar la categoría de momento. Sin embargo, los dirigidos por José Guadalupe Cruz regaron gacho el tepache y lo perdieron por escandaloso marcador de 5-2. Fue así como se fueron al infierno del ascenso por segunda vez en 10 años. En la categoría de plata les fue muy bien en su primera campaña con Gabriel Caballero, que los llevó hasta el campeonato en una serie que ganaron al Atlante 4-2. Para el Clausura 2017 no lo hicieron del todo mal, sin embargo los de Ciudad Juárez se pusieron bravos en semifinales y les negaron la defensa de su corona. Pero no todo estaba perdido, ya que el título del torneo pasado les dio un lugar en la final por el ascenso 2016-2017, que tristemente perdieron por global de 3-2 frente a los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tras el intento fallido por regresar al máximo circuito, Dorado se preparó para una nueva campaña en la división de ascenso y prescindió de los servicios de Caballero para darle la primera oportunidad al frente de un equipo profesional a Diego Ramírez de Champs, que solo se había desempeñado como asistente de Miguel Herrera en Xolos y América, así como de Antonio Mohamed, también en Coapa. El torneo de presentación de Ramírez fue todo menos halagador, ya que el Gran Pez se quedó fuera de liguilla en 12º de la general, con 7 derrotas, 2 empates y 6 triunfos, así que le dieron cuello al Nobel entrenador. Para el Clausura 2018 llegó al banco sinaloense el experimentado Francisco Ramírez, quien le cambió la cara al equipo dejándolo en segundo lugar de la clasificación. Sin embargo, Tapachula pescó en las semifinales de la fiesta grande y despidió a Dorados con el 5-2 de la serie. La directiva quedó conforme con los resultados ofertados por Paco Ramírez y decidieron continuar con su proyecto para el torneo Apertura, que nadie sabía sería histórico, no solo para Dorados y la división de ascenso, sino para todo el fútbol mexicano. Aunque no por la mano del asistente de Ricardo Antonio Lavolpe en el Mundial 2006, sino por otra mano, la más conocida en el planeta fútbol, la mano de Dios. Dorados tenía entre sus filas a jugadores con experiencia en primera como Amaury Escoto, Jesús Chávez, Alonso Escobosa, Edson Rivera, los argentinos Gaspar Servio y Jorge Córdoba, el paraguayo Cristian Báez y el ecuatoriano Vinicio Angulo. Asimismo contaban con jovencitos que buscaban escribir su historia en el profesionalismo como Fernando Arce Jr., Diego Barbosa, Raúl Sandoval y José Alberto García. Se inauguró formalmente la temporada para el Gran Pez cuando viajaron al Bajío para enfrentar al Atlético Celaya el 21 de julio. Los toros abrieron el marcador con el tremendo gol de Kevin Favela, que de zurda la hizo besar el poste y para adentro, con todo y el lance de loco serbio. Víctor Guadalupe tuvo el empate durante los primeros minutos del segundo tiempo. Sin embargo, le pegó muy abajo al balón y lo mandó a la grada. Dorados lo intentó en reiteradas ocasiones con centros al área de todo tipo, pero sin efectividad en la definición. Fue hasta el 65 que los aurinegros armaron la contra. Angulo remató con el marco abierto, mas Rodrigo López la sacó con la mano. El colegiado no dudó en marcar la pena máxima, y Cristian Báez engañó a Juan Roldán para establecer el 1-1, que fue el definitivo.
Debido a que el número de equipos era impar, en cada jornada descansaba uno diferente, y en la número 2 fue turno de los de Culiacán. Volvieron a la acción con su visita a Ciudad Juárez para medirse con los Bravos. Justo al cuarto de hora la casa se fue al frente con el tanto de Mauro Fernández, ante la leve complacencia del meta argentino. Posteriormente Gaspar no pudo reaccionar al remate cercano de Gabriel Achen, que escapó de sus manos, permitiendo el 2-0 antes del entretiempo. Ya en el complemento, con el 80 a la vuelta de la esquina, Achen hizo de las suyas por el corredor de la izquierda y descargó para la entrada de Lucas Javier, quien con el interior de la derecha sentenció el 3-0 y la primera derrota sinaloense de la campaña. La presentación de Dorados frente a su gente se dio para la cuarta fecha, cuando abrieron las puertas del entonces Estadio Banorte para recibir a los Potros de la UAM. Los universitarios agüitaron la presentación del anfitrión ganándolo por la mínima con el solitario de Tony López, que se comió las espaldas de la saga y definió tranquilo ante la salida de Servio. Con 2 derrotas al hilo y un solo punto en la numeralia, Dorados se hundió en el fondo de la tabla, de donde buscaría salir pasando por encima de los Cimarrones de Sonora, pero solo consiguieron un triste empate en un partido que prometía mucho más. En la primera mitad sucedió nada, pero arrancó la segunda y Fernando Ortiz hizo lo que quiso con la saga Culich, venciendo a su merced al cancerbero arenalense. Dorados no hiló su tercera derrota consecutiva porque Escobosa se puso los lentes y al 50 prendió un zurdazo mortal que venció la puerta de Gavino Espinosa, asegurando apenas su segundo punto. Ya como 12avos de la general les tocó enfrentar en casa a los Correcaminos de la UAT. Sin embargo, el partido correspondiente a la jornada 6 fue una monserga. No se rompió la red, hubo muy pocas emociones, aunque mínimo se rescató el puntito. Para las 7 el Gran Pez visitó el Andrés Quintana Roo, donde dio muestras del raquítico entendimiento y perdió por el marcador más corto con el gol de Lisandro Echeverría, que contrarremató la red después del palo de Fernando Fernández. El resbalón con los Potros y las nulas victorias a mitad de torneo obligaron a la directiva sinaloense a ejecutar un plan de acción para traer un nuevo estratega, y la pausa por fecha FIFA les cayó como anillo al dedo. El dueño de Dorados, Jorge Alberto Hank, contactó a Cristian Bragarnik, representante que maneja gran parte del mercado latinoamericano, y le preguntó por algún técnico dentro de su baraja. Para su sorpresa, el manager argentino respondió que no hacía mucho habló con Maradona, que luego de su experiencia al frente del Fujairah SC de Arabia Saudita, quería seguir trabajando como entrenador sin importar el equipo. El mismo Diego solicitó expresamente le llamara cuanto antes en caso de encontrar algún nuevo proyecto. El idioma le permitiría expresarse con facilidad con los jugadores y eso le agradó mucho al 10, así que en cuestión de horas acordaron su contrato. El 6 de septiembre de 2018, Jesús Chávez, entonces capitán del equipo, se encontraba en casa previo al entrenamiento cuando recibió la llamada del presidente Antonio Núñez, que le soltó la bomba. Viene Maradona. Empieza la revolución maradoniana. El proyecto es subir a primera división. Esa misma tarde se anunció la salida de Paco Ramírez, quien un día antes dirigió al equipo en el partido de Copa frente a Veracruz, ganando 1-0 y asegurando octavos de final. El exastro argentino aterrizó en Sinaloa 2 días después y para el 10 de septiembre fue presentado oficialmente en una sesión de entrenamiento a puerta abierta, donde se vieron cámaras como nunca en el estadio de Dorados. Y van a ir a trabar con la cabeza si pueden. Va a ser bravo ganarlo. Va a ser bravo ganarlo. Muchos criticaron la llegada del campeón del mundo, a grado de especularse que dinero del narco permitió su contratación, y algunos medios de comunicación se dieron el lujo de bromear con su adicción, sin una pizca de respeto y sin saber que se vendría una revolución total. El narcotráfico y demás, y se va a relacionar, créanmelo, así va a ser. Se va a la tierra de uno de los principales cárteles de la droga en México. Los jugadores de fútbol que jugábamos bien a la pelota no somos buenos técnicos. Queda ver qué periodista juega bien al fútbol. Diego Armando debutó como timonel para la jornada 8 y el 17 de septiembre hizo su presentación triunfante ante Cafetaleros de Tapachula, en un estadio Banorte que no se llenó, pero sí que presentó su mejor entrada hasta ese momento. La mano de Dios se vio desde el primer tiempo con un Dorados más dinámico y ofensivo, solo que la feria de goles comenzaría hasta la segunda mitad. Al 50 Julio Navas se animó al regate por izquierda y sacó el centro. Entonces Vinicio, que tendría una noche redonda,
les ganó la espalda a los defensores y con el testarazo sacudió el 1-0 que Diego festejó a lo Maradona. A los pocos segundos Dorados presionó y robó en la salida. La de Gajos le quedó puesta al ecuatoriano Angulo, que de primera duplicó el marcador, pese a la chique del meta cafetalero. No obstante, la visita respondió casi de inmediato y acortó distancia con el tanto de reversa de Sebastián Ibars, tras un cobro a balón parado. Por supuesto que Diego hizo berrinche, pero rápido se le olvidó porque Ibars derribó dentro del área a José García, y Angulo transformó el penal en hat-trick para su cuenta personal. A 5 del final, Escobosa fue al frente y al llegar a 3/4 de cancha se animó con el disparo, que no llevaba mucho. Sin embargo, Carlos López atacó mal la pelota y permitió el 4-1 final. Vaya debut en sueño para Maradona y sus muchachos, que sumaron de a 3 por primera vez en el torneo y se colocaron en 10º de la general. El siguiente reto para el conjunto maradoniano fue en calidad de visitante frente a Alebrijes. Fue un partido con muchas emociones y llegadas por ambos lados. Sin embargo, el equipo local fue el único que pudo hacer daño y se embolsó los 3 puntos con la Diana de Sánchez, que la picó por encima de Gaspar Sergio el 27 de tiempo corrido. Por supuesto, la derrota fue material hermoso para los detractores del Diego, y todavía le sacaron más vuelo a la hilacha con su segundo descalabro, que sucedió en los octavos de final del torneo de Copa. Dorados viajó a la corregidora de Querétaro para eliminarse con los Gallos Blancos, que se pusieron al frente desde el minuto 7. Camilo Zambetso anotó un señor golazo de larga distancia, que dejó sin oportunidad a Servio, tendido de cualquier modo. 10 minutos más tarde, el cañonero brasileño repitió la dosis, y otra vez el arquero se lanzó inútil, porque el balón entró en la esquina. La reacción de Dorados llegó muy tarde con el descuento de Fernando Arce, pero ya no alcanzó el tiempo y quedaron eliminados de la Copa MX. Una primera decepción para el entrenador argentino, que sin embargo le serviría para concentrarse en el torneo local. De regreso a la liga, el Gran P se midió con Leones Negros. Para la buena fortuna Culichi, la suerte le sonrió tarde, pero seguro, y lo ganaron 2-0 sobre la hora. En el primer tiempo y la mayor parte del segundo se fueron sin goles, hasta que al 90 el Pala Báez marcó el 1-0 tras empujar de trámite el rechace de Felipe López. 3 minutos más tarde, ya sobre el tiempo de reposición, Vinicio sentenció la victoria desparramando defensores y definiendo chévere sobre la salida del meta leonés. Aquel 29 de septiembre los Dorados durmieron en el 9º peldaño de la general, cada vez más cerca de puestos de liguilla. El compromiso número 11 fue contra Zacatepec, según indicó el calendario. El equipo del Cebollita cosechó el segundo de los 5 triunfos que iba a hilar. La oncena de Dorados se paró en el Agustín Coruco Díaz, encontrando la victoria luego de una estupenda jugada colectiva que concluyó Jorge Córdoba a pase del Sharpie Angulo. Maradona y sus pupilos avanzaron a octavo, con la moral a tope, rumbo a su próximo compromiso, que sería contra el tercero de la general. Este partido yo lo veo un poquito más complicado. Sí. Ni ellos esperaban lo que hoy está teniendo Dorado. Ni ellos. En el Coloso de Tres Cruces hubo exhibición de circo, maroma y teatro. El primer acto estuvo a cargo de Julio Nava, que danzó por derecha y sacó el centro para la elevación del Sharpie, que subió el primero al marcador. Maradona festejó sin levantarse de su asiento, y luego Servio voló monumental para sacar el cabezazo de Nurse. Antes de terminar el primer tiempo, Alonso Escobosa se incorporó por el corredor, entró a zona de peligro, enganchó para su izquierda y sacudió la red, venciendo al guardameta. Con el 2-0 los Dorados se relajaron y a los 5 minutos del complemento recibieron el revés zacatecano de Guillermo Martínez, que descontó con la testa para aclarar a un Servio que fildeó pésimo. La visita levantó una barda en la portería y ninguno de los 5 remates de Mineros acabó en gol. Luego vino la respuesta sinaloense con Edson Rivera, que encarando llegó a la frontal, tiró el centro y apareció Angulo para impactar con el interior. Pese a que el partido estaba controlado y el tiempo estaba por agotarse, al 89 Julio Nava cometió una falta inocente dentro del área, que Roberto Nurse convirtió en gol para el 3-2, que ya fue definitivo. El factor Diego Armando Maradona transformó a un equipo que pasó de ser uno que nomás no ganaba a otro que se emborrachó de triunfo y se metió a puestos de liguilla. El Gran Pez recibió en casa al Tampico Madero, que era de los sotaneros y peleaba por la permanencia, por lo que se esperaba un partidazo. La cosa se puso intensa desde el comienzo porque la Jaiba se fue al frente con la peinada de Arturo Ledesma tras el cobro a balón parado. No obstante, les duró muy poco el gusto, ya que un minuto después Angulo fue más que Jorge Alvarado en el choque aéreo y con la cabeza igualó el partido, para luego celebrar con su entrenador.
A poco y nada para el descanso, los de Sinaloa movieron desde el vértice de la derecha. En la danza del área apareció Arce sin alguien que lo marcara y con la frente estableció el 2-1, que ya no se movió en el segundo tiempo. Con 4 victorias consecutivas, Dorados se ubicó en séptimo de la clasificación, lo que resultó el regalo perfecto para Maradona, que estaba a 3 días de cumplir 58 años. Aniversario que por cierto festejó al lado de otro grande del deporte, Julio César Chávez, pugilista mexicano histórico que reside en Culiacán. Y que fuera su cumpleaños durante esta etapa tan linda, yo creo que nos viene bien a todos y pues verlo. Si eres un fanático del fútbol femenil mexicano, pero nunca has encontrado un lugar que concentre toda la información que necesitas conocer, te invito a suscribirte a Cancheras, el primer canal de YouTube dedicado exclusivamente a las noticias de la Liga MX Femenil, Selección Mexicana y de sus embajadoras en el extranjero. Encuentra el link en la descripción de este video. La penúltima jornada fue contra otro colero, por lo que en Mérida ante los Venados, el equipo del astro argentino lucía como el amplio favorito. La primera parte fue muy cerrada, hubo opciones en ambas fronteras, pero nunca se apareció el gol. Todavía en el complemento, Nava largó la agonía, volando la más fácil del mundo, y Maradona con el gesto lo dijo todo. La dicha de contar con un inmortal en la banca le dio la suerte suficiente a Dorados para presentarse en el marcador. Al 71, Fernando Arce contrarremató dentro del área, luego del tiro de esquina. Sin mucho fútbol, pero con lo suficiente para conseguir el tanto que les tiene arriba en el marcador. Los sinaloenses estuvieron para alargar el marcador, pero Navarrete se batió en un par de ocasiones y el encuentro culminó 1-0. El quinto éxito para el saldo maradoniano, que tenía 21 unidades como sexto de la general. El cierre de la campaña se jugó en el estanque del Gran Pez contra San Luis, que como Dorados buscaba mejorar su posición en la tabla de cara a la fiesta grande, y que curiosamente sería su gran némesis en el futuro cercano. Algunas luces del Estadio Banorte se apagaron, por lo que el partido se pausó. Luego de un rato se reanudó, y al 34 los tuneros se fueron al frente con la media vuelta de Nico Ibáñez, en la que Gaspar Servio pudo hacer algo más para contenerla. Jorge Córdoba la cruzó de más, y a la mitad del agregado de 19 minutos, Dorados empató el partido con el gol del Flaco tras la intentona fallida de Escobosa. Diego Armando Barbosa se comió a su tocayo, casi le sale la pintura que se quedó en bosquejo. Después armaron una triangulación muy vistosa que acabó en gol, pero todo se anuló por fuera de lugar. Y así acabó el partido. Con un saldo de 6 victorias, 4 empates y las mismas derrotas, las puertas de la liguilla se abrieron de par en par al conjunto de Maradona. Como séptimos de la clasificación, les tocó enfrentarse a los Mineros de Zacatecas, sublíderes con apenas 2 descalabros. Nadie llega mejor que nosotros, muchachos, vamos, nadie. Iremos a la casa de ellos y nos traeremos los puntos nosotros. Ahora, si lo podemos matar acá, lo matamos acá. ¡Vamos, carajo! La serie de cuartos se abrió en Culiacán el 14 de noviembre. Maradona se encomendó a su Dios y el partido arrancó con Zacatecas más propositivo, pero sin claridad en la última zona. Los primeros 45 minutos se diluyeron con muy pocas emociones y el segundo tiempo iba para las mismas, pero Rivera y Fassi le pusieron sabor con el cabezazo del uno y la tajada del otro. Angulo lo intentó con derecha desde los linderos al 56, inquietando a nadie. Luego el centro fue interesante, pero pasó de largo, y el Diego estaba que no se creía la basofia de encuentro que estaba observando. Juan Galíndez gravitó y ganó a su marcador dentro del área. Sin embargo, el contacto fue débil y Fassi abrazó la arremetida tras el centro de Arce Jr. Servio hizo un berrinche de aquellos por un pisotón sobre su persona y se llevó la preventiva. Nurse no pudo meter el servicio de Vergara, y luego Dorados lo intentó a la distancia, pero salió muy desviado. La más clara de todo el partido, que puso a parir chayotes a Maradona, fue la de Galíndez al 83. El colombiano erró de cabeza un remate de trámite que pudo ser el de la ventaja, pero se nubló gachísimo y tras consumirse los 90 minutos se decretó la insípida igualada. No, la falla más grande del partido y de muchos partidos. Tras el silbatazo final, el nazareno Edgar Ulises Rangel le mostró la roja a Diego Armando por incitar al público en contra de los oficiales, con lo que se hizo acreedor a un partido de suspensión y vería la vuelta desde la grada. Maradona está equivocado. De la que se perdió Galíndez no tiene que ver nada el árbitro, provocando a la afición para que le estén gritando insultos, y aquí del empate no tiene nada que ver el árbitro. Yo creo que con esto ya, si lo suspenden, ya no podemos decir nada. No se le puede decir nada, dejaron todo. Y a que me viene a decir algo, que se vaya a la concha de su madre. El empate deja el partido abierto 100%. ¡Dorados, están acá!
hoy no puedo estar en la cancha, voy a estar arriba. Yo estoy orgulloso de ustedes, muchachos. Mi corazón está con ustedes, se lo juro por mi madre. El 0-0 de la ida inquietó en nada al conjunto zacatecano, que se fue tranquilo al Vega Villalba con la confianza de cerrar en casa y con su gente. No tenía idea de que el gran pez se pondría más trucha para arrebatarles la eliminatoria. El primer aviso sinaloense sucedió con un cabezazo que Fassi atajó presumiendo reflejos bárbaros, pero la jugada se invalidó. Angulo cayó conmocionado, aunque se repuso y siguió en la contienda. Luego Simón Almeida y Edson Rivera chocaron abajo, pero sin consecuencias. Y terminó el primer tiempo sin nada más por subrayar que la paridad que nadie sabía romper. Ya en los segundos 45, el minero Francisco Rivera estrelló su ensayo en la barrera. Luego cuchareó para Eder Cruz, que apareció solo, pero sacó ventaja de su posición. Se agitó la bandera y adiós al peligro. Al 62, los de Culiacán colgaron el balón a zona roja, donde Angulo ganó el vuelo. Sin embargo, el cabezazo salió a la ubicación de Fassi, que sin titubear se quedó con ella. ¡Ay, la pelota, la puta madre! Un minuto después, Almeida se escapó por el corredor de la izquierda. No obstante, la diagonal fue bien cortada por la saga, que impidió la arremetida de Nurse, que incluso pidió un penal imaginario. Se diluía al 67 cuando Julio Navas se adueñó del medio campo. Levantó la mirada y trazó largo para el movimiento del Sharpie, que cerca del manchón se suspendió en el aire para rematar soberbio y ahora sí colar el balón a portería. Maradona festejaba con mesura junto a su comitiva, mientras que en el terreno de juego voló una roja para Cruz por un cabezazo sobre Nava. Se reanudaron las acciones, pero la emoción solo se apareció hasta que el argentino Córdoba se puso los shoulders y cual tackle defensivo aterrizó a Guillermo Martínez dentro del área. Ningún pañuelo voló y Oscar Mejía se tragó el silbato, ignorando la pena máxima que fue evidente a más no poder. Lo que sí pitó el colegiado fue el cese de las acciones, por lo que Dorados y su mediático entrenador se colaron a semifinales. ¡Mucho huevo tienen estos muchachos! ¡Vamos, mamá, Dios! ¡Que un amigo lo vas a encontrar! ¡Toda la vuelta vamos a! Ahí aguardaban los Bravos de Ciudad Juárez, viejos conocidos que en el clausura de un año atrás fueron verdugos en la misma fase, y que lucían como amplios favoritos por tener una sola derrota en 16 partidos, incluidos los cuartos, donde echaron a Leones Negros. Si disfrutas de nuestros videos, si eres un apasionado del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié. ¡Y ya ves! Yo lo único que quiero es venir a ver. El respetable se dio cita en el Estadio Banorte la noche del 21 de noviembre para el cotejo de ida. Maradona llegó al inmueble con la mirada un tanto perdida, quizás por el cóctel de pastillas con el que trataban sus dolores de rodilla, como contó Valdano en su podcast, combinadas con las 5 cervezas que consumía a diario, como lo confirmó Mario García Coballes, uno de sus auxiliares técnicos. Ciudad Juárez buscó el resultado desde los primeros instantes. En una de esas Gaspar Servio se hizo grande, la bajó del tendedero y aniquiló la amenaza. Dorados respondió con Escobosa, que con su tiro de castigo arrebató suspiros, pero solo se quedó en eso, porque se fue por un lado de la valla de Enrique Palos. Antes de llegar al 10, Eddie Barambila la agarró con el bote a favor, mas su derechazo se quedó lejos de ser gol, pero eso sí, muy cerca de la cabecera. Lo mismo que el ensayo de Elson Díaz Jr. un minuto después. El técnico dorado veía las acciones desparramado en su asiento cuando Escobosa se dispuso a mover el córner desde el vértice de la derecha. El mochiteco la colgó con el interior a la olla y ahí la jerarquía del flaco Córdoba se impuso sobre la saga, rematando de reversa para colocar el 1-0 de la noche. ¡Buen cabezazo! ¡Y encontró la red del flaco! Luis Isla celebró junto al Diego con cuidado de no romperlo. Y casi de inmediato los Dorados tejieron una jugada colectiva bárbara, que no terminó en gol, porque Palos atajó a una mano. No llegamos a la media cuando Escobosa se escapó por el jardín de la derecha y sirvió al área. La pelota pasó de largo donde apareció Raúl Sandoval, que en 2 tiempos y de zurda agitó la malla para extender la diferencia. Luego el partido fue a menos y solo se puede recalcar el escopetazo muy desviado de Arce al 76 y un balón al área de Bravos, que acabó en la propiedad del loco serbio. Sin más tiempo en el reloj, Humberto Vargas decretó el fin de la ida con resultado fenomenal para los protagonistas de este video, que se llevaron las de ganar para el cotejo de vuelta. Y que ganan. Y que vamos a seguir ganando. Seguramente irán para arriba como locos, cerquita del cielo, donde está mi mamita. Mejor todavía. Bajo
Bajo el atardecer de Ciudad Juárez, Dorados se plantó en el Estadio Olímpico ante casi 20,000 espectadores que soñaban con el fracaso del conjunto maradoniano y la victoria de los suyos. Los Bravos avisaron primero con un servicio caliente, pero el remate de Helio Castro se fue por encima. Al minuto 5 hubo un conato de bronca que se diluyó con el aporte del Pelusa, calmando a su gente. Escobosa fue a profundidad y tiró el centro que rechazó la zaga, pero en el segundo ensayo le quedó a Julito Nava, que no cantó el primero porque su izquierda la cruzó de más. Leandro Carrijo quiso entrar a la cocina sinaloense, mas le robaron el dulce y al 26 le faltó decisión frente a Gaspar, que le ganó el mano a mano. A la media de juego, Dorados perdonó dentro del área juarense y repitió 3 minutos más tarde con Escobosa, que pagó caro la benevolencia porque al 38 Carrijo adelantó a la casa, convirtiendo por la vía del penal, marcado con un criterio muy riguroso. Con el agregado del 2-1, la cosa se puso tensa en el seno culichi. Sin embargo, ninguna de las acometidas color verde que sucedieron en adelante fueron gol, y la más inquietante fue un cabezazo a bocajarro que Servio atajó heroico a una mano. El cronómetro dijo 0, por lo que el Diego y sus Dorados rompieron todas las quinielas metiéndose a la final, demostrando al argentino que los buenos jugadores también pueden ser buenos técnicos. La final y qué sé yo. Una vuelta más, Dorado. Una vuelta más. Diego arrancó en el lugar 14, subiendo 7 posiciones en la tabla con derecho a liguilla, y se colaron hasta la última instancia. Es un hecho que Maradona no fue el único artífice de la remontada dorada, ya que se apoyó muchísimo en sus auxiliares técnicos y tácticos. No obstante, la sola presencia del genio del fútbol mundial fue un envión gigantesco para que ese grupo de jugadores elevara su mentalidad y motivación a lugares insospechados, algo que solo la magia del Diego podría lograr. La contienda por el título se disputó contra el renovado Atlético San Luis, rival forrado de españoles, que fue quinto en la clasificación y que arribó a la final del ascenso luego de eliminar a Cimarrones en cuartos y despedir al Atlante en semifinales. Y le dije, vamos a jugarnos la vida. Me la jugué toda la vida, me la jugué. Y eso es lo que nos llevó, nos trajo acá a esta final. A base de mucho sacrificio, de mucha humildad, de mucho trabajo. Son partidos únicos, son partidos que quieres jugar siempre. Querían llegar a la gloria y ahora lo conseguimos, muchachos. Quiero que seamos eternos en el fútbol, muchachos. Está peleando por nuestro sueño, el sueño de ser campeón, carajo. La final de ida tuvo lugar bajo el manto de la noche de Culiacán el 28 de noviembre, con el Estadio Banorte a medio llenar, extrañamente. Dorados vestía de negro como en casi toda la liguilla. Los primeros 5 minutos pasaron sin emociones, pero apenas corrió el 6, Vinicio Angulo provocó la bulla con un remate cercano tras el servicio de Nava que movió a balón parado. El objetivo principal del local era salir de casa con la ventaja en la espalda, y casi arrancan bien, con el segundo aviso del Sharpie, que fue a parar a los brazos de Carlos Rodríguez, primo de Moisés Muñoz. Luego el mismo ecuatoriano llegó a línea de fondo tirando bicicletas y descargó violento, solo que el flaco Córdoba se tardó una milésima y no llegó al cierre de pinza. Por ahí del 20, Servio se dijo de todo con Catalán, muy de cerca. 3 minutos más tarde, Javier Báez fildeó horrendo, entregándola para Madrigal, que voló la única interesante para San Luis en 24 minutos de primer tiempo. Ibáñez ganó a velocidad, se abrió el espacio, pero cruzó exagerado. Posteriormente Nava se animó de lejos, mas el zurdazo fue defectuoso, al igual que el frentazo de Vinicio al 35. Raúl Sandoval apretó todos los botones y le salió una estampa espectacular que ni él supo cómo, mientras que Julio César veía el encuentro de su amigo en la comodidad de su palco. Noé Maya se lució con 2 recortes dentro del área dorada, mas la sacudida fue contenida por Gaspar Servio, y antes de irnos al descanso, Nico Ibáñez falló el que pudo ser el de la ventaja amarilla. Tras la pausa corrieron los segundos 45 y la tónica no cambió en mucho, con Dorados más dominador y San Luis aguantando las embestidas sinaloenses, como la de Escobosa al 50. Fernando Arce se acordó de su padre y como él filtró para Nava, que definió a portería, pero en la humanidad de Rodríguez. José Alberto García apenas entró al campo, tuvo una ocasión manifiesta, solo que la puntería le quedó mal y su disparo nomás coqueteó con la línea y con los sentimientos de Maradona. La superioridad sinaloense se veía por derecha y por izquierda, que fue donde bajaron a Jesús Alonso al 75. Él mismo reanudó el fútbol con un centro al corazón del área, que Angulo prolongó con la testa. Rivera se la encontró y sacudió la red con el recurso de su pierna izquierda. La noche continuó con Servio, que levantó a la gente de sus asientos con su atajada al 82, mientras Pelusa observaba convertido en un manojo de nervios.
Cerca del final, Maradona exigió airado un penal sobre Angulo, pero el árbitro dijo que no, y luego el campeón del mundo se enfrascó con Poncho Sosa, a quien amenazó con el índice, para luego salir expulsado y ovacionado, pero sin la oportunidad de brindar su aura en el partido de vuelta. El agregado no dio más tela para cortar, y Mario Humberto Vargas decretó el final del juego de ida, por lo que Dorados cumplió el objetivo de viajar al centro del país, con la ventaja en los bolsillos. El estratega argentino vino para hacer historia, y no a perder el tiempo, porque aunque él no lo sabía, sus días en esta tierra estaban contados. Que me quiero emborrachar de felicidad. La última querella por el título de ascenso a Apertura 2018 se llevó a cabo en el Alfonso Lastras a las 8:30 de la noche del 2 de diciembre. Las tribunas estaban repletas y no cabía un alma más. Maradona, que vería el duelo desde las alturas, mandó al ruedo a su capitán Gaspar Servio para defender el marco. En la defensa paró a Diego Barbosa, Jesús Chávez, Raúl Sandoval y Cristian Báez, la línea de siempre. La columna en el medio campo fue conformada por Fernando Arce, Edson Rivera, Jesús Escobosa y Julio Nava, mientras que para elaborar goles eligió a Jorge Córdoba y Vinicio Angulo, sus arietes de confianza. El 11 de Alfonso Sosa fue con Carlos Rodríguez en el arco, Matías Catalán y los españoles Mario Albrante, Unai Bilbao y Enrique López salieron como zagueros. El mediocampo fue todo mexicano con Juan Castro, Jorge Sánchez, Noé Maya y Fernando Madrigal. La dupla en la delantera fue para Nico Ibáñez e Ian González. La ceremonia protocolaria tuvo fuegos artificiales, pasarela de jugadores y afiches gigantes. La visita saltó con el uniforme oscuro, fiel a su costumbre desde que llegó el Diego. Y la casa vistió con rayas rojas y blancas, tal como el Atlético de Madrid, que absorbió el 51% del conjunto potosino. Apenas rodó la pelota, el público empezó a jugar su partido con rechiflas sobre Dorados cada vez que se hacía de la posesión. El primer ensayo, que fue de Córdoba, se abrió de más, con destino a la publicidad estática. Luego a Ibáñez, que estaba en buena posición, se le escapó la chance, por lo que rebasamos el minuto 10 sin muchas emociones y con Diego Armando muy serio en su castigo. Chucho Chávez cumplió con su recorrido evitando la descolgada de Ibáñez. Al español González le robaron en media cancha y la visita armó la contra. Entonces Nava sirvió un pase de primer nivel, que no terminó en anotación de Angulo por la monumental salvada de Bilbao sobre la línea de meta. Cuando ese balón iba para adentro, cuando Vinicio Angulo le había ganado la espalda, había intentado concretar por abajo, ya estaba vencido el guardameta Carlos Felipe Rodríguez y Daniel Barba. No cayó el primero de milagro, pero se gastaba el 20 cuando el Atleti de San Luis agitó la red luego de un balón detenido, pero la banda sinaloense salió a tiempo, anulándose la diana por fuera del lugar. Al poco rato pasó lo mismo del lado contrario, pero pasando la media de juego finalmente llegó un gol que subió el marcador. Dorados recuperó en zona baja, se apuraron a construir y en 4 toques llegaron a territorio enemigo. Con el corredor abierto, el Sharpie se introdujo al área, pero erró en la definición. Sin embargo, para la segunda jugada apareció Jorge Córdoba, que con el zaguán abierto plasmó el primero de la vuelta. El gol que alargó la ventaja a Culichi se celebró con alegría desmesurada entre sus incondicionales, caso contrario de los potosinos en el Alfonso Lastras, que enmudecieron sin reparar en el porvenir que les esperaba. A Maradona se le veía contento hablando por el comunicador cuando el meta dorado la tomó con la mano fuera de su zona, mas el colegiado no sancionó. San Luis no decayó en los ánimos, por lo que continuaron jugando su partido, muy ordenados en todas las líneas. Los minutos previos al descanso fueron de los rojiblancos, que se asentaron mejor que la visita, arrinconada en su campo. Fernando Madrigal dio el primer aviso de peligro al 41, solo que Servio le ganó el duelo y atajó el derechazo. Juan Castro empalmó la segunda advertencia, que pasó apenas por encima. Después Córdoba se negó a ser el héroe y sacó un cachetinazo chorreado, que todo su equipo pagó al contado instantes después, cuando se les agotó la buena suerte. La pesadilla empezó con Carlos Rodríguez, que atajó muy bien el fogonazo de Rivera. Luego Julito Nava se topó con el rebote y la incrustó en el marco, pero hubo bandera levantada y la diana no fue al tanteador. Quien sí se presentó en el estadio sanluisino fue el descuento, que arribó en los límites del agregado. Nico Ibáñez empató a 2 tiempos tras la diagonal al área, batiendo a su compatriota guardameta, que no paró de reclamar posesión indebida del ex Gimnasia y Esgrima. Los quejidos del cancerbero provocaron la interrupción prolongada de las acciones y el encuentro se reanudó solo para pausarlo otra vez e ir a descansar. Las escuadras regresaron al campo y Enrique López embarró el balón en la cara de Escobosa. Luego se volvieron a encontrar y el surgido en Santos perdió el duelo con el español, que salió jugando. Al 56 el portero aurinegro despejó en zona baja. La dividida fue para Edson, que se revolvió con su compañero.
pero filtró para Escobosa y este sacó un disparo violento. La pelota se estrelló en el poste para que Rivera, quien siguió la jugada todo el tiempo, se viera recompensado con el rebote, mandándola al fondo para el 3-1 global, lo que parecía encaminar el título hacia las vitrinas sinaloenses y también para su director técnico, que se saboreaba con el que podría ser el primer trofeo en su rarísima trayectoria en los banquillos. No obstante, el gol fue una migaja de felicidad, un sueño dentro de una pesadilla que estaba por llegar a su punto más cruel y macabro, donde el jolgorio se convertiría en funeral. Atlético de San Luis necesitaba por lo menos 2 goles para empatar la serie y obligar el alargue, o en su defecto 3 dianas para coronarse durante el reglamentario. La hazaña se veía difícil, casi imposible, pero en el fútbol todo puede pasar. Poncho Sosa decidió mover a sus barcos, metiendo a los argentinos Leandro Torres y Marcos Astina. Entonces Escobosa la perdió cuando más pudo hacer peligro y se vino a la contra. Era el minuto 65. Astina, Ibáñez y Madrigal le encontraron la comunión perfecta. Y luego de la triangulación, el dorsal 26 sacó el centro como pudo. Lamentablemente para los intereses del gran pez, Diego Barbosa, en su afán por rechazar la redonda, la metió en propia puerta, estableciendo el 2-2 que dio vida a los colchoneros mexicanos. El Diego ya sentía pasos en la azotea y se lo externó a su acompañante. En el campo, Vinicio Angulo tiró por la borda el buen pase de Julito. Y ya con mucho pesar, Maradona observó a González igualar el global, rematando con la testa el servicio de Catalán a 14 del final. Los incondicionales potosinos, que minutos atrás estaban devastados, ahora saltaban de alegría, demostrando que el fútbol es de momentos, y su equipo vivía el suyo. Edgar Ulises Rangel miró su reloj y terminó el reglamentario para permitir los tiempos extra, empezando con un disparo desviado que por poco se cuela en la portería de Servio. Jorge Sánchez se vio con tiempo y espacio, por lo que disparó de lejos, sin mucho tino. Los primeros minutos del primer tiempo adicional se llenaron de interrupciones con faltas por aquí, por allá y uno que otro cambio, hasta que al 103 Dorados la perdió en medio campo. San Luis se desdobló de inmediato y Diego Pineda le puso un bombón al espacio a Torres. Con el balón botando, el sudamericano desarmó al loco, que nada pudo hacer para evitar el gol que les arrebató la gloria. Acabaron los primeros 15 minutos de añadido, al igual que las risas en el palco de Maradona, y para los segundos 15 los equipos ya no se hicieron daño, más allá de los moquetazos entre tanto juego sucio. Dorados lo intentó con muchos balonazos largos, pero la suerte ya no jugó más de su lado, mientras que San Luis consumía tiempo siempre que la ocasión se lo permitía. El Atlético incluso pudo hacer el quinto de la noche, sin embargo Ibáñez perdonó. Durante los instantes finales, Gaspar Servio subió a rematar en un tiro de esquina y en el contragolpe por poco oradan la mella desnuda del argentino. Se veía más cerca el tanto de San Luis que el empate de Dorados. Todavía Marcos Astina falló de frente al marco, quién sabe por qué, y sin más arena en el reloj, la escuadra potosina grabó su nombre en el trofeo de campeón. Los rojiblancos demostraron que las deidades ayudan de a montón, pero no ganan campeonatos por sí solas. No obstante, es obligatorio aceptar que el trabajo y la gracia de Maradona le cambió la cara a los Dorados, emanando del fondo de la tabla para meterse a la liguilla. Ahí se quedaron bastante cerca de lograr la hazaña, pero se quedaron en el camino, como un campeón sin corona más de nuestro fútbol. El año que viene, yo me quiero quedar con usted. Esta historia no se acaba aquí. El que piense que no vamos a volver está bien equivocado. Tras perder la final de la Apertura 2018 a manos de San Luis, Maradona cumplió con su palabra y se quedó en Culiacán para un nuevo torneo en la Liga de Plata. Durante ese semestre, el autor del gol del siglo continuó alentando a sus dirigidos. Tan solo su presencia sirvió como aliciente y motivación, que por supuesto se reflejaron en el terreno de juego, con buenos resultados, aunque un poco tardíos. Además de la llegada a otra serie por el título que los acercaría a la primera división. Aunque el Diego no pudo coronarse, mostró a sus opositores que la campaña de presentación no fue obra de la casualidad, imprimiendo su nombre y el de Dorados como un campeón sin corona más. La mano de Dios no solo ilusionó y llenó de felicidad al estado de Sinaloa, sino que puso al municipio Culiche en la mirada del mundo, además de regalar a México una pizca de su sabiduría futbolera antes de partir al sueño eterno. Este es el segundo episodio de la miniserie del 10 en Dorados, por lo que si no has visto el primero, te invito a echarle ojo para que tengas todo el contexto que necesitas. La noche triste en el Alfonso Lastras del 2 de diciembre quedó en el olvido. Directiva, cuerpo técnico y jugadores acordaron el borrón y cuenta nueva, por lo que el equipo sinaloense comenzó a preparar el torneo Clausura 2019, pero con un par de malas noticias que llovieron en el vestidor. La primera de ellas fue el cese de Luis Islas, segundo al mando y mano derecha de Diego. Las primeras versiones indicaron que fue separado por decisión de la directiva.
Sin embargo, tiempo después supimos que el compañero de Maradona en el Mundial de México 86 tenía la intención de postularse como entrenador del equipo, situación que no le gustó al 10, por lo que desde Argentina autorizó su separación. En su lugar anunciaron a José María Pancho Martínez, también su compatriota. La otra novedad precisamente tenía que ver con el hecho de que Diego Armando continuaba fuera de México, con el torneo a la vuelta de la esquina y la pretemporada a todo vapor. Tal hecho fue oro puro para la prensa, que de inmediato especuló sobre la continuidad del estratega, llegando al punto de asegurar que no continuaría al frente del Gran Pez. El equipo de Sinaloa ya retomó la pretemporada y no está Diego. Sin Diego. No hay una certeza al 100% de que regrese a Sinaloa. No obstante, Antonio Núñez salió a desmentir la información. Señaló que desde el momento en que Maradona viajó a Argentina, un día después de la final contra San Luis, le autorizó a ausentarse hasta máximo la jornada 4 del nuevo torneo, para atender sin apuro sus diligencias médicas, así como el bautizo de su sobrino, y un evento político junto a Evo Morales y Nicolás Maduro en Venezuela. Entre las buenas nuevas destacaron las incorporaciones de los delanteros Amaury Escoto, Fabián Bordagaray y el estadounidense Rubio Rubín, quienes llegaron para cubrir la salida del Sharpie Angulo, que firmó con León. Dorados arrancó el clausura con una nueva ilusión, pero sin su máxima motivación en el banco. Por tal motivo tuvieron que conformarse con el Pancho Martínez en el área técnica durante su debut contra Celaya en el Estadio Banorte, que por cierto lucía en pésimas condiciones por el mal tiempo que azotó al estado durante los últimos meses de 2018. Aunado a esto, la directiva contrató a una empresa de jardinería que entregó resultados adversos a los esperados, por lo que el estanque del Gran Pez lucía como todo un charco banquetero. Dorado se mostró propositivo desde un inicio, pero Cristian Córdoba no llegó a la cita que le agendó Cristian Báez. Posteriormente, Abraham Riestra salvó al conjunto cajetero cuando José García entraba franco para guardarla en la red, y nada más de interés aconteció en los primeros 45. La segunda parte también pareció de pocas jugadas de peligro. Sin embargo, la suerte jugó del lado celayense, pues en un tiro de esquina al 62 anotaron el único tanto con la peinada del colombiano Duvier Díaz. Mal debut para José María Martínez, la inicia con derrota. ¡Vamos, carajo! Por supuesto que la presentación con descalabro caló hondo en el ánimo del Big Fish, pero el calendario fue benévolo con ellos y les dio descanso para la segunda jornada. Así tuvieron tiempo para prepararse mejor y de paso poner a tope el césped del Banorte para su duelo del 19 de enero. No obstante, las malas condiciones del campo no garantizaron la integridad física de los jugadores, así que las autoridades de la liga aplazaron el cotejo para el 23 de marzo. La única buena noticia entre tanta desgracia fue que al Diego lo dieron de alta en Argentina, luego de una exitosa cirugía con la que le extirparon una hernia abdominal, y estaría de regreso en Culiacán para enfrentar la cuarta fecha del campeonato ante los Potros de la Autónoma del Estado de México. Importante, partido durísimo, pero estamos preparados. Tenemos un sueño que es estar en primera, muchachos. Nuestro sueño es estar en primera, muchachos. Vamos a jugar a ganar todos los partidos. Este año no se nos escapa, muchachos. El primer tiempo fue muy poco atractivo, y la única jugada de consideración fue un escopetazo a balón parado de Escobosa, que coqueteó con el larguero. Ya en el segundo tiempo, Bordagaray ensayó con un bote pronto de derecha, pero le faltó galleta, dirección y prácticamente todo para hacer gol. Al que también le faltó fue a Gaspar Servio, que al poco rato atacó muy mal el disparo de Arturo Chavarría. Concedió rebote y Diego Castellanos rompió la red para el 1-0. Al 74 pudo caer el segundo de los mexiquenses, pero mejor se esperaron al 87, que Dante Osorio se puso los lentes y dentro del área controló de pecho, para luego vencer a Servio con la media vuelta. Maradona saboreaba la derrota desde su banco y con palmadas alentaba a los suyos, que alcanzaron a descontar sobre el agregado con la diana fortuita de Fernando Arce Jr. A Dorados ya no le dio el tiempo para emparejar las acciones, quedándose al fondo de la tabla con 0 puntos y un partido pendiente. Para conocer la actualidad de la Liga MX Femenil, Selección Mexicana y todas nuestras embajadoras en el extranjero, solo hay un canal en YouTube. En Cancheras publicamos 3 videos a la semana con los resúmenes de los partidos de cada jornada, reportajes de color, noticias, fichajes y los perfiles de las jugadoras para que te empapes de todo lo que necesitas saber. Encuentra el link en la descripción de este video, suscríbete a Cancheras y no te quedes fuera de la fiesta del fútbol mexicano femenil. Nada la cancha, viejo. Esto ya estaba. La vamos a levantar toda y vamos a poner césped de la cancha del Real Madrid.
Si no, en esta cancha no jugamos. Mira lo que es eso. Una vergüenza. Por fin, con la alfombra en mejores condiciones, el equipo del Pelusa regresó a casa para su compromiso contra Cimarrones de Sonora. Sin embargo, el drama y la desdicha no pueden faltar al inicio de las buenas historias. Los dorados mantuvieron mayor posesión de la esférica y generaron más oportunidades ante el arco rival, mas no supieron definir, y eso terminó por jugarles en contra, sufriendo su tercera derrota consecutiva con el tanto solitario de Salvador Reyes a pase de Jonathan Vega, cuando se deshacía el 59. Reconocen a los aficionados y saben que están en deuda con ellos. Hay que hacerle entender de que acá dejan 3 puntos. Arribó el 8 de febrero y la escuadra sinaloense viajó a Tamaulipas para medirse con los correcaminos de la UAT, donde por fin vieron un atisbo de luz antes de regresar a la oscuridad del fracaso. En los primeros instantes, Daniel Amador avisó por el equipo de casa, pero salió muy al costado. Dorados contestó rápidamente, y al 13 Diego Armando Barbosa apareció por la izquierda. Se quitó a su marcador y sacó el centro, que fue rematado con la testa de Arce, para darle la bienvenida al gol en el Marte Gómez de Ciudad Victoria. Tejada pudo igualar las acciones, pero le pegó con un periódico mojado. Luego la saga realizó bien su recorrido, rechazando la descarga de Alonso Hernández. Y al 35 el Diego por fin se animó a salir de su área técnica. De la zurda de Raúl Sandoval salió una raya interesante, pero se quedó en la humanidad del Gancito Hernández. Luego Chávez se tendió de palomita para disipar una amenaza, mientras Maradona se paseaba por el tartán en la pausa de hidratación. Apenas corrió el cronómetro del segundo tiempo, Breitenbroich se animó de larga distancia, solo que el arquero Gaspar se tendió bárbaro, enviándola a tiro de esquina. Más adelante Bordogaray recibió en zona de peligro. En 2 tiempos disparó a portería y su bala meneó la tela, pero por fuera. Méndez y Rivera se entendieron bien, mas su conexión acabó en el poste y sin celebración. En las postrimerías, el 10 reclamó airado una sanción en contra. El colegiado no le permitió el desplante y corrió de la fiesta a uno de los hombres más famosos del planeta, que se fue echando lumbre por su enésima expulsión en el fútbol mexicano. Correcaminos tuvo un par de jugadas más, y en la última de ellas exigieron la pena máxima que no les otorgaron. Con el cese de las hostilidades, Dorados ganó sus primeros 3 puntos. Quiero decirle, ahora que estoy tranquilo. El duelo contra Atlante de la jornada 7 fue un verdadero espectáculo lleno de goles y volteretas, pero pesó la ausencia del Cebolla y los puntos volaron a Quintana Roo. Rubio Méndez estrenó la matraca al cuarto de hora, luego del tristísimo tiro libre de Escobosa y el pobre despeje de la saga de hierro. Sin embargo, los Maraboys se durmieron en sus laureles y 360 segundos más tarde cometieron falta en zona prohibida, por lo que el portero Daniel Ruiz igualó el tanteador, pese a que su colega estuvo cerca de pararlo. El entretiempo asomaba las narices cuando la defensiva Culichi dejó pasar el balón por la caja grande. Entonces llegó el camerunés Serge Solo y con la izquierda concretó el 2-1 con el que se fueron a la pausa reglamentaria en el Estadio Banorte. Al regreso, Fernando Fernández se comió al Niño Torres y luego del bombón que le puso Jairo Vélez definió el 3-1 con una tocadita de lujo que dejó abatido al Loco. No obstante, los de casa se pusieron las pilas y 2 minutos más tarde el estadounidense Rubio acercó a la tambora con una volea magnífica, luego de una mejor jugada colectiva. Los protagonistas de color negro le pusieron más sazón al guisado cuando al 53 emparejaron las acciones. Diego Armando Maradona se metió al cuerpo de Alonso Escobosa y tras desparramar a un puñado de rivales resolvió como el héroe de Nápoles en sus mejores jugos. Dicen que caballo que alcanza gana, y con el 3-3 en la plana todo estaba puesto para la remontada local. Sin embargo, Gabriel Pereira le dio con el fuete a sus potros y con media hora en el reloj borraron al equipo maradoniano. El 4-3 fue arte de Lisandro Echeverría, quien en la frontal le metió todas las agujetas para vencer a Sergio, ante la mirada del astro argentino que sufría desde la grada. El quinto cayó a cuenta de Wilber Rentería con un fogonazo a mansalva, y el sexto, que fue el definitivo, se lo robó Soco a Echeverría. Dorados habitaba el infierno de la clasificación con 4 derrotas en 5 partidos, por lo que muchos pedían la cabeza del entrenador argentino, principalmente la prensa mexicana, que lo tundía con todo, sin saber que sería la última derrota del Gran Pez en la fase regular del torneo de liga. La escuadra sinaloense se trasladó a Tapachula para sostener su duelo contra los cafetaleros, que también fue muy entretenido, pero que al final resultó en tablas. Corría el 32 cuando Rubio Rubín filtró para Fabián Bodegaray, que se quitó la bola de encima con una picada fenomenal, y pese a la chique de Carlos López concretó el 1-0. El segundo en tierras chapanecas apareció 5 minutos después en las botas de Jesús Alonso. En esta ocasión el número 8 se comió a Hugo Sánchez y con una chilena de otro mundo estableció el 2-0.
con el que debieron apagar las luces del Olímpico de Tapachula y todos a dormir para soñar con la bella estampa. Pero por supuesto que esto no sucedió. El Diego reconoció a su jugador y las acciones continuaron para la desgracia visitante. A poco de ir a los vestidores, Diego Galaní sacó un fogonazo a balón parado que pegó en Jesús Chávez y así cayó el descuento. Para la segunda mitad, Dorados no fue ni la sombra de la primera. Y sobre el 71 les empataron el partido con el cobro desde el punto de cal por parte de Franco Arizala, luego de una infracción de Gaspar Servio que se fue expulsado y que además fingió una agresión, por lo que le suspendieron 2 partidos. Los cartones ya no se movieron y el 2-2 fue la estadística. Sin embargo, supo más a derrota. Con solo 4 puntos y a la mitad del torneo, los Dorados continuaban atascados en la última posición, pero la copa les serviría en lo moral para despegar en la liga y empezar a callar bocas. Luego de ser el mejor equipo del sector 3 de la Copa MX por encima de Zacatepec y Querétaro, el Gran P se calificó a octavos de final. El 26 de febrero recibió a los rojinegros del Atlas, pero no se hicieron daño durante el reglamentario. No obstante, los de casa salieron más truchas que los zorros, y en la tanda de penales todos acertaron sus cobros. Por los tapatíos cerraron Clifford Aboagué y Jairo Torres, así que los culichis avanzaban para chocar con los Pumas de la UNAM. Conseguir el boleto para los cuartos de Copa resultó un envión anímico para los pupilos del Pelusa, y lo demostraron en la fecha 9 contra Alebrijes, aunque el terreno de juego volvió a mostrarse en condiciones indignas para la práctica del fútbol. Empezó el partido y al argentino Fernando Elizari, que se unió a la disciplina de Dorados en los últimos días de enero, le dio un ataque de habilidad, pero cuando iba a quitarse al cuarto, mordió el césped. Contamos el 17 cuando el Gringo Méndez apareció en zona de peligro. Tiró una bicicleta y envió el centro que Bordogaray mandó al fondo para el 1-0. Al poco rato Gaspar Servio atajó monumental un remate a bocajarro. Luego el rebote le quedó a Renato Román, que no quiso emparejar el partido y lo pagó carísimo. Elizari dio muestras de su calidad con un tiro lejano, mas Carlos Velázquez actuó de maravilla y a una mano le cebó el festejo. Dorados ofendía con insistencia, pero la diagonal de Julio Navas se quedó en bulla porque el 10 sinaloense le pegó a un costado. A la siguiente jugada el habilidoso número 11 ya no buscó compañero, y cuando ingresó al área sacó el zurdazo que tocó la mano de un rival y para adentro. Cerca del entretiempo, Méndez apareció por el otro corredor, encaró a su marca y arremetió contra el arco. A Velázquez se la desviaron y no pudo quedarse con el balón, por lo que Escobosa cascó uno de los goles más sencillos en su carrera. En el segundo tiempo, Sergio Nápoles habló por los oaxaqueños. Sin embargo, el Capi Chávez cumplió con su recorrido, barriendo el peligro, literalmente. El hoy jugador de Necaxa bailoteó dentro del área, mas su disparo salió sin fuerza. Bordogaray sacó un centro peligroso por la derecha, solo que Escoto no selló la carta. Afortunadamente el argentino le enseñó al mexicano cómo se cierra la pinza y sentenció el 4-0 definitivo, posicionando a Dorados con 7 puntos, pero todavía como último de la general. Los felicito porque mantuvieron la calma, mantuvieron el orden. Todos queremos festejar. Que viene, lo esperamos con mucha confianza. Con solo 4 jornadas por disputarse, además del juego pendiente, el panorama lucía complicado para que Maradona metiera a su equipo a las finales. Pero si algo nos queda claro es que al Diego le encantan los retos, y por millonésima vez en su carrera dentro del fútbol, dejaría con la boca cerrada a todos sus detractores. Leones Negros fue el rival a continuación. El partido comenzó flojo, con pocas llegadas, y las que hubo ni siquiera emocionaron al respetable, hasta que Manuel Madrid metió la mano en zona indebida y se pitó la pena máxima. Bordogaray fue al cobro y la Popular ahora sí explotó en júbilo, pues cerró su disparo ante el lance monumental de Felipe López. Poco después Rubio ensayó con la derecha desde 3 cuartos, pero el meta leonés se lanzó con oficio y de nueva cuenta negó el festejo de oro. Hubo un conato de bronca antes del descanso, y al regresar de los vestidores, Luis López, el portero que suplió al suspendido Servio, actuó bien bajo su marco, salvándolo en 1, 2 y hasta 3 ocasiones. Más nada para subrayar ocurrió en el encuentro. Se dividieron los puntos y Dorados salió del pozo para ubicarse en la penúltima posición, solo por encima de la Jaiba Brava. El martes 12 de marzo, el Gran P se trasladó a la capital del país para enfrentar a los Pumas en los cuartos de la Copa MX. Dicho acontecimiento significó el regreso de Maradona a Ciudad Universitaria luego de 33 años, pues en el Mundial de 1986 jugó ahí sus partidos ante Corea del Sur y Bulgaria. Sin embargo, fue una noche trágica para el elenco maradoniano, porque al 18 Luis Jerez marcó en propia puerta cuando intentó bajarla de pecho para su portero. En el segundo lapso, Iturbe se subió a la moto y definió por un costado de Gaspar. Fue Felipe Mora quien dio el último zarpazo felino.
Así que el conjunto sinaloense regresó a su categoría para enfocarse en escapar del fondo de la red. El siguiente en la lista era el Zacatepec, que buscaba meterse a zona de liguilla. Pero el conjunto culichi arruinó sus intenciones, aprovechando que su poste le negó el de la ventaja a Kevin Magaña. No llegamos al cuarto de hora cuando Elizari se paró en la última zona tras un saque de manos. Tiró la diagonal retrasada y Escobosa, que se metió entre los defensas, convirtió el 1-0. Chávez se andaba metiendo en un lío regalándole el balón a José Cortés, pero para su buena fortuna Gaspar Servio achicó notable y le sacó las papas del fuego. El delantero ecuatoriano del Zacatepec se convirtió en maratonista, dejando en el camino a Chávez, y solo con su alma se dio para Emanuel Hernández, que dio el pase a la red para equilibrar la balanza cuando corría el 45. Para el complemento, Arce soltó un trazo exquisito que Escobosa no desperdició y convirtió en gol tras dejar plantado a Víctor Hernández. Escoto tuvo el 3-1, mas el Metal le dijo que no, al igual que Hernández a Jerez cuando recostó notable a su derecha en la madurez del segundo tiempo. Sin más en el cronómetro terminó el partido, con lo que Maradona cosechó apenas su tercer triunfo, pero que servía de mucho para sus aspiraciones de pescar liguilla, pues despertaron en el 12º puesto de la general. Maradona festeja, Dorados tiene 3 puntos en la bolsa. Hoy un partido muy chivo. El reto para la 12 se llamó Mineros de Zacatecas. Dorados fue el primero en tocar puerta con el libre directo de Julio Nava, pero no le abrieron porque Sebastián Fassi descolgó la redonda. La primera mitad se consumió sin mucho para subrayar, hasta que al 42 Sergio Flores metió el gol de su vida para adelantar a Mineros. Tras el cambio de cancha, Dorados estuvo cerca de emparejar las incidencias, mas el cobro de falta por parte de Escoto se estrelló en el poste, ahogando el grito de gol de la afición sinaloense. José García se aventó una palomita que salió muy abierta. Barbosa se sumó al ataque, pero su embate se fue por arriba. Posteriormente a Mauri repitió el ensayo a balón detenido, solo que ahora Fassi bajó la reja y repitió la dosis a Elizari, lanzándose una mano. Se jugaba el agregado y todo indicaba que veríamos una nueva derrota del Gran Pez. Sin embargo, la casa alcanzó el empate con un frentazo de Fabián Bordagaray, que lo festejó despojándose de la remera y exhibiendo la tinta en su cuerpo. Es un paso solamente, a Dorado le falta mucho, ¡Vamos a volver a primera otra vez! El sábado 23 de marzo se asomó en el calendario, por lo que el conjunto culichi disputó por fin su partido pendiente de la fecha 3 ante los Bravos de Ciudad Juárez. Antes de que sucediera alguna jugada de peligro, el paraguayo Báez le tiró la guadaña fea a Gabriel Achen y a pulso se ganó la amarilla. Ya entrados en calor, el brasileño Rafael Ramazzotti pegó el primer aviso con un cabezazo picado que levantó suspiros, pero nada más. Luego Enrique Palo salió a cortar flores al parque. Bordagaray le ganó la dividida y con las puertas abiertas de par en par subió la pizarra el 1-0. Al poco rato Elson Díaz se tiró una ruleta a los Zidane. Flavio Santos quiso igualar con un frentazo que salió por encima, y después el loco recostó a su derecha para abrazar el testarazo de Ramazzotti. El vendaval juarense no paró en su búsqueda por el empate, mas Báez le puso el pecho a las balas y valiente evitó la caída de su marco. El cocolizo brasileño ganó en el aire cerca de Manchón, pero Gaspar atento voleó a una mano, sacándola para tiro de esquina. Los equipos cambiaron de lado. Diego Barbosa subió a trinchera enemiga y su servicio fue bueno, solo que sus compañeros se tardaron en llegar y la saga contuvo el peligro. Posteriormente el paulista Ramazzotti se quitó bonito a 2 hombres con el control. Sin embargo, el ex de Banfield le cerró el espacio y con la pata zurda le dijo que no. Escobosa respondió por los Dorados, pero su izquierdazo acabó en la humanidad del que alguna vez fuera portero de Tigres. Si el cobro de Mauro Fernández hizo tragar saliva a la afición sinaloense, el cabezazo de Díaz los dejó sudando frío, pero acabó en el larguero. Después del sufrimiento vino la calma. Se consumió el tiempo y el Gran Pez hiló su 6º partido invicto, sumando ya 15 unidades. Fue un partido a puro corazón. Se mete a zona de calificación y ahora sí se vendrá lo bueno. Este triunfo es de ustedes. El partido de la 13 contra la Jaiba Brava era de suma importancia, ya que debían aprovechar el mal momento de los tamaulipecos para ganar y meterse a liguilla. El 10 sinaloense se tiró una chilena que salió rebotada. Luego Loco la escupió, pero corrió con suerte y le regresaron el balón. Más adelante los de Azul la perdieron en la salida, solo que el embate del visitante pasó por un costado. Corría el minuto 10 cuando Escobosa recibió cerca del área grande. Con todo el colchón del mundo preparó, apuntó y sacó el fogonazo que fue a guardarse a la red, pese al lance de Irrazábal. Tampico Madero no se quedó con brazos cruzados y contestó con la intentona de derecha por parte del mismísimo Chuleta Orozco, que se fue por línea de meta. Después Elizari cortó el campo a la mitad y apretó el gatillo,
pero con la pólvora húmeda salió un tiro chorreado. Luego de un córner, Chávez colgó un aviso en el travesaño y Barbosa no se quedó atrás, pegando el suyo en el palo. Del otro lado, la escuadra tan pequeña movió desde el vértice. Orozco prolongó con la cabeza a segundo poste, donde apareció Gadi, y en 2 tiempos abatió a Servio para el 1-1. Se hizo tarde en el estadio Tamaulipas cuando arrancó el segundo lapso. El Diego pidió penal y el colegiado señaló infracción, pero hacia el otro lado. Continuaron las acciones con Dorados, que robó en media cancha. Amaury Escoto apareció solo sobre la frontal y fue al arco. El portero Charrúa contuvo la primera, pero en el rebote ya no pudo con Bordagaray, quien retomó la ventaja momentánea. Sin embargo, la Jaiba alcanzó de nuevo al 73, cuando Kevin Harbottle colgó un cable al área que Lalo Pérez remató con la frente para clavar las tablas. No obstante, el sueño de la remontada se esfumó muy pronto para la casa. Solo 120 segundos después, el tocayo del técnico voló por el corredor derecho y mandó un centro que Escoto convirtió en gol. Sobre el final, los de azul pudieron igualar otra vez, pero Servio no dio tregua y Dorados acabó ganando el partido. Más vale tarde que nunca, y tras una combinación de resultados, Maradona ubicó a su equipo en los puestos de liguilla, colocándose en cuarto de la general con 7 partidos sin conocer la derrota. Una vez más, Pelusa dio cátedra de cómo revivir a los muertos, demostrando que para motivar y elevar el nivel de los jugadores tenía un poder divino. La penúltima fecha fue contra los Venados de Mérida, que les seguían muy de cerca con la intención de arrebatarles el cuarto peldaño. Los de casa salieron de blanco con negro, y después de una triangulación digna de Champions League, Bordagaray fue al arco, pero Navarrete se acordó de cuando atajaba en primera, enviándola hacia un lado. Fernando Erizali filtró majestuoso para la corrida de Chuy Escobosa. Sin embargo, este no pudo con Gabriel Báez, que le robó el dulce. Momentos después, los de verde tejieron la suya, que terminó en ensayo de Alan Murialdo. Mas el portero arenalense le metió las manos y luego la saga disipó la amenaza. El exjugador de Quilmes, que estaba dando un partidazo, se atrevió de lejos, pero reventó el palo. Posteriormente se entendió bien con su compatriota número 10, que en los linderos se le acomodó para la diestra y casi firma el 1-0. Escobosa tuvo su oportunidad, pero le pegó muy abajo, descontando el de la chela. Ya después se vino el complemento. Bordagaray la agarró botando sabroso, solo que le faltó dirección y se mantuvo el empate. Cerca del 50, Amaury Escoto le sacó provecho al rebote tras la faena de Lizari dentro del área, y con la externa rompió el cerco de Navarrete. Luego el mochiteco Escobosa se tuvo fe desde medio campo y fue a puerta. A su izquierda salió apenas por arriba. Escoto avanzó por izquierda, se adentró en el área y sacó el servicio. Sin embargo, el goleador argentino remató descompuesto, perdiéndose del segundo que mataba a los Venados, que supieron responder. Uscanga tocó un globo que dejó en buena posición a Esteban Torres, quien hizo lo más difícil, menos definir. El túnel de Escoto se ganó un lugar en las joyas de la jornada, pero los caños no van al marcador. El colegiado echó a un balonero que, desconsolado, se fue llorando, y la que sí subió al tanteador fue la media vuelta de Torres, concretando el 1-0 final luego del merequetengue dentro del área. A falta de una fecha para terminar la fase regular, solo San Luis y Mineros tenían asegurado el boleto a la fiesta grande. Así que 11 equipos se pelearían el pase en la última fecha, incluyendo el Gran Pez, que necesitaba ganar o empatar para meterse a las finales. Si disfrutas de nuestros videos, si eres un apasionado del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié. ¡Vamos a volver a primera otra vez! En la última cita de la campaña, Maradona y sus Dorados se encontraron al Atlético de San Luis, el némesis que les arrebató el título del torneo pasado. El duelo fue un bonito espectáculo y tuvo lugar en el Alfonso Lastras, sirviendo como antesala del choque de titanes que veríamos más adelante. Apenas al minuto 6, San Luis demostró por qué era una de las mejores ofensivas, con Fernando Madrigal, sembrando con la finta a Gustavo Canto, y luego pateó a la red para el primero de la tarde. No obstante, la visita reaccionó al poco rato. Cuando se desgastaba el 14, Bordagaray igualó el marcador, rematando las narices de Carlos Rodríguez, luego de una salvada en la línea por parte de la defensiva. Pero el buen sabor de boca se fue muy rápido de los paladares sinaloenses, ya que 3 minutos después, Matías Catalán cumplió la norma de que 2 cabezazos dentro del área se convierten en gol, con una efectiva palomita. La primera mitad se fue con más llegadas de San Luis que arrebatos en color dorado, pero ya no hubo goles. Para los segundos 45, Catalán puso a chambear a Servio, que se tiró de trámite. Y luego al 63, la banda maradoniana se dispuso a ejecutar un libre directo. Escobosa avanzó hacia la redonda, pero no tiró. Se la pisó a Báez, que le pegó con un tubo. Y antes de llegar a Rodríguez, la de Gajos hizo un patito, que le cambió la trayectoria, incrustándose en la malla para celebrar estrujando al míster.
Por segundo semestre consecutivo, Maradona metía a Dorados a los cuartos de final, mas todos nos preguntábamos si le daría la estrategia para llevarlos hasta la serie por el título, como en el torneo pasado. Y es que en caso de lograrlo, se consolidaría como un técnico serio y capaz, con las armas suficientes para dirigir a cualquier equipo de primera división, esa que parecía su próxima aventura. Ronda de 8 al conjunto de Diego Armando le tocó chocar con los Cimarrones de Sonora. El partido de ida se jugó en el Estadio Banorte con una entrada floja para un duelo de liguilla, que aparte contaba con el Diego entre sus protagonistas. La casa pateó primero a portería con el zurdazo de Francisco Contreras, pero Díaz solo vigiló. Escoto encaró por jardín derecho y tras sacarse de encima a Orozco la empalmó al arco, solo que el meta sonorense atajó a 2 manos enviándola a tiro de esquina. Instantes después el Zapopano se animó de nuevo, pero no tuvo éxito. Con el globito Escobosa le pintó la cara a Salvador Reyes. Luego Fernando Arce se puso el traje de luces con el túnel a Orozco, pero cuando pudo consagrarse de cabeza no lo hizo, y el ademán de su compañero lo dijo todo. Para el segundo tiempo ingresó Fernando Elizari, que probó a puerta, mas Ricardo Díaz se tiró atento apagando el fuego. El que sí sacó lumbre y convirtió el Banorte en una sucursal del infierno fue Amaury Escoto. Al 67 controló orientado quitándose la marca. Posteriormente se metió a la caja y con la izquierda sacó de la red a Cuadros, el que 2 años después participaría con Atlas para romper su maldición de 70 años sin título. Corrió a 1000 por hora y llegó a zona de peligro. Sin embargo, su decisión no fue la correcta y le pegó a tierra de nadie. Por supuesto que los cimarrones no fueron un flan. Miguel Vallejo se cargó el equipo al hombro y soltó un zurdazo brutal, pero Gaspar voló como calandria y rechazó con los guantes. La última de consideración fue un cabezazo de Fernando Ortiz que le metió calambres a la grada, pero no más. Entonces Dorados partió de casa con la mínima ventaja y las miras en la vuelta, que se disputó en Hermosillo. El héroe de Nacosari albergó el segundo de la serie, donde el gran pez fue el mandamás durante todo el partido y aunque tardó en marcar, demostró poderío desde el inicio con la intentona del surgido en Santos Laguna. Luego vino el testarazo de Víctor Torres que se fue por arriba. Por un buen rato no pasó nada interesante, hasta que al 30 Cimarrones lanzó su réplica con el zapatazo de Vallejo, que fue pan comido para el loco serbio. 10 minutos más tarde Luis Loroña le jugó al actor, pero el colegiado no le dio el Oscar. Luego remató horrible de cabeza y se justificó reclamando otro imaginario penal. A Escoto le faltó greña para prender la que tuvo antes del entretiempo, y al retorno de la pausa se tiró una media tijera que rebanó el tartán. Al 55 Bordagaray se tuvo fe con la derecha, pero su Dios no lo volteó a ver y después Orozco provocó una volea que sacó suspiros. Por ahí del 70 al 10 argentino le quedó un bote pronto dentro del área que alcanzó a prender. Sin embargo, Ricardo Díaz se lo llevó puesto, por lo que Alfredo Silva consiguió el cobro desde Manchón, que Báez resolvió como si fuera cosa de todos los días para el 2-0 global. Ya sobre la recta final, Bordagaray llegó a última zona. Sacó el centro a la olla donde apareció Escobosa, que definió de primera para por fin sentenciar la serie, asegurar semifinales y plantar una sonrisa de oreja a oreja en el rostro de su entrenador. Todavía al 90 los sinaloenses pudieron estirar más la diferencia, pero todo quedó como estaba y ahora sí pensar en Mineros, el siguiente en la fila. Además lo volvieron a hacer los muchachos, yo simplemente los entreno. El técnico de ellos hizo un gran planteo en Sinaloa, pero creo que le ganamos nosotros y le ganamos bien. Oye, copia para los que decían, ¿no? Que Diego Armando Maradona no dirigía este equipo el torneo pasado con Mario García. ¿Cómo me río? Yo me quedé con ellos y con ellos dije, vamos a salir de esto. Y acá estamos. Que le rompan todo el arco al rival, ¿ok? La semi de ida se jugó en Culiacán con una intensidad descomunal por parte de los dos equipos. Muestra de ello la actitud maradoniana de Amaury, que jamás la dio por perdida. Robó a su marcador, luego jugó de pared con un adversario y ya dentro del área resolvió frente a Fassi, que se atoró en el achique. Se jugaba el 20 cuando Manuel Pérez envió un tiro centro muy interesante, pero Chávez se tendió kamikaze y le sacó a tiro de esquina. Después de la media, el mismo Manu fue a portería, solo que su globo flotó muy por encima. Y luego la palomita de Bordagaray más bien fue zancudo, porque Fassi la mató tranquilamente. Al 41 ya afinábamos las gargantas para gritar el gol, pero de nuevo el copete no le alcanzó a Escoto y se fue por un lado, con todo y el enojo de Maradona. Tras la pausa de los 15 ensayó con un derechazo, pero ahora le faltó colocación y el meta minero se quedó con la bocha. Más adelante los dos números 16 se encontraron por la banda,
pero el de Rosa jugó desleal y lo pintaron de amarillo. Escobosa se tuvo confianza a balón detenido y su intentona por poco se cuela en el ángulo, mas el arquero opuesto sacó las garras enviándola al banderín. Con tanto acercamiento el gol se olía de cerca y por fin llegó al 65, cuando Elizari descargó en su compatriota. El 10 Culiche abrió la chistera, con el autopase se quitó a Monreal, para luego definir a un costado el 2-0 y festejar a lo torero, con beso incluido. En plena madurez del partido, el Pelusa levantó los ojos desaprobando el actuar de Chávez, quien le dio vida a los zacatecanos tras la conversión de Guillermo Martínez. Sin embargo, a 9 del final, Julio Nava le mandó un bombón a Diego Barbosa, que martilló el ángulo dejando sin oportunidad al azotado hijo de Andrés Fassi. Lo último en la ida fue el hachazo de Sergio Flores sobre Elizari, que era de penitenciaría y no de amarilla. Pero sin más en el cronómetro, el 3-1 fue los titulares de la mañana siguiente. Queda claro que Diego Armando Maradona es mejor técnico de lo que cualquiera hubiera imaginado. La ventaja para el partido de vuelta. ¡Ahí está! ¡El gran Diego! Ya en el Vega Villalba el partido estuvo muy cerrado durante todo el primer tiempo. Las jugadas de peligro escasearon y nos fuimos al descanso con las donas en la pizarra. Los segundos 45 también fueron grises. Sin embargo, al 67 tomaron un poquito de color, porque Escobosa saltó las líneas y dejó sola a Bordagaray, que definió con una picada para superar el achique de Fassi. Con el 4-1 global, el Big Fish tenía pie y medio en la final, y al 83 dio el paso con la diana de Jorge Córdoba. Luego del slalom y balón al larguero de Rubio Méndez. Tras agotarse los 90 minutos y el agregado, Maradona concretaba el pase de Dorados a su segunda final consecutiva, donde buscarían ir por el billete de oro ante San Luis, su verdugo del torneo pasado. Sin duda sería un rival más que complicado, ya que los hombres de Poncho Sosa arribaron a la final como los únicos invictos durante toda la fase regular, con 7 victorias por los mismos empates. En cuartos de final sufrieron con Celaya, pero accedieron a semis con el 3-2 global. Venados también no puso resistencia, mas no les alcanzó y se fueron a casa con el 4-2 redondo. La gran oportunidad de empezar a echarlos de esta competición. ¡Vamos! Que nos volvemos a encontrar en una final y esto no es de todos los días. No esperábamos una revancha de ninguna manera. Yo no lo olvido, yo no me olvido, no me olvido. El primer choque por la Gloria de Plata se disputó en Sinaloa ante poco más de 20,000 espectadores. Cuando todo estuvo listo, Andrés Esquivel autorizó el inicio de las hostilidades entre blancos y amarillos. Apenas reposábamos las asentaderas cuando el colegiado se inventó un penal a favor de Dorados, que Báez convirtió con todo el temple de su paraguaya pierna derecha. Cebollita lo festejó con abrazo a su auxiliar. Servio agitando los puños y sus compañeros con el tradicional intercambio de sudor. Sin VAR y sin fair play, la final de ida siguió su curso. Escoto, que era de las piezas más importantes para el Diego, salió del terreno por una lesión muscular y en su posición entró el gringo Rubín. Llegamos al cuarto de hora con Julio Nava, que se tiró de chilena para alejar el peligro. Al español Enrique López lo amonestaron por hablarle feo al árbitro y luego el veracruzano lo intentó a portería, mas el balón se fue con el aire, aunque Maradona lo bancó. La primera oportunidad potosina se presentó al 23 con la pelota detenida de Jorge Sánchez, pero su tiro terminó en córner y tras el cobro Mario Abrante la echó muy por encima. El ídolo de masas batallaba con la cutícula, mientras Sosa observaba atento. Noé Maya disparó de lejos, pero no dio en el blanco, y la grada local nos llevó hasta Islandia con el show vikingo. En adelante el partido entró en un bache de inconsistencias donde faltaron las emociones, que ya no llegaron en todo el primer tiempo. Al regresar de los vestidores el juego se puso calientito con el derechazo de Rubio, que acabó en las manos de Rodríguez, y el cabezazo de Nico Ibáñez, que pudo ser algo más. Los decibeles no bajaron con Rubio, que al 52 enganchó dentro del área y pateó al arco, mas Rodríguez protegió bien su meta, evitando el 2-0. Bordagaray hizo de las suyas por la pradera derecha, descargó para sus compañeros, pero la saga construyó un muro y después Lugo la mandó a la fila 25. Dorado se veía cómodo sobre el césped y Diego Armando lo aplaudía. El frentazo de Chávez pasó por un costado, solo que la jugada se invalidó por offside. Elizari bajó por atrás a Madrigal y por poco lo paga caro, pero el remate defectuoso de Bilbao le salvó la chamba. El argentino quiso ponerse a manos, pero su disparo fue flojo. Más adelante, Jesús Alonso se quitó a 2 de encima. Sin embargo, la jugada ya no creció. E instantes después, una agresión sobre su persona ocasionó la melea al borde de la línea de banda. Mientras su ariete yacía en el césped, Maradona coqueteó con el rival. Al poco rato de que se reanudó el juego, la casa se les vino abajo. San Luis avanzó por el sector de la derecha. Noé Maya fue la olla donde Nico se la bajó a Juan Castro, quien la dejó entrar.
Con la derecha venció a Loco para emparejar los cartones. Pelusa lo sufrió desde su banca, pues sus recuerdos de Vietnam de la final del torneo pasado le empezaron a rondar. El genio del fútbol mundial no lo sabía, pero este era el inicio de una nueva pesadilla. El segundo no fue a la pizarra porque Servio atajó notable la arremetida de Maya. La reacción sinaloense arribó a 10 del final con la penetración de Bordagaray, pero Dionisio Escalante desquitó el sueldo. Con la uña la mandó a tiro de esquina. Tras mover el córner, Chávez y Unai chocaron sus cabezas, pero el paraguayo sacó la peor parte con el río de sangre que le escurrió por el rostro. Pese a todo, continuó en el juego. Cerca del final, Maya le sacó pintura a la escuadra. Maradona aventó 2 cambios que sirvieron para nada, y Esquivel indicó el cese de las acciones. Aunque no fue derrota, el empate funcionó más a San Luis, que cerraría con la ventaja de jugar en su cancha y con su gente. Por su parte, Diego Armando y sus dirigidos remarían contracorriente, entendiendo que San Luis sería un hueso difícil de roer por sus 19 partidos invictos. Sobre todo con el antecedente de la final de diciembre, en la que fueron derrotados en el mismo escenario y por los mismos personajes. Para alzar la copa, Dorados necesitaba ganar por cualquier marcador, y en caso de empate global se jugaría en tiempos extra. De persistir la igualada, habría cobros desde los 11 pasos, aunque la historia no iba a llegar tan lejos. Faltaban 20 minutos y estábamos dando una imagen de que estábamos muertos. Créanse que son importantes porque no son, viejo. Obra pura y exclusivamente de ustedes. Con la garra que le demostramos hasta venir acá y con todo carajo que te queda. El domingo 5 de mayo ni un alfiler cabía en el Alfonso Lastras. Para lograr la hazaña, el campeón del mundo en el 86 envió al terreno de juego un 3-5-2. Gaspar fue al arco, por supuesto. La saga se la confió a Diego Barbosa y Jesús Chávez, acompañados por Cristian Báez. Edson Rivera se paró en medio campo, pero con la consigna de hacer más labores defensivas. Fernando Arce y Elizari partirían el queso en la construcción de fútbol, mientras que Julio Nava y Alonso Escobosa salieron por las bandas. Fabián Bordagaray y Rubio Rubín fueron las cartas al ataque. Alfonso Sosa repitió con los mismos gatilleros que la final pasada. Rodríguez fue bajo los 3 palos. Catalán, Abrante, Bilbao y López conformaron la línea defensiva, mientras que Castro, Sánchez, Maya y Madrigal se acomodaron en el medio campo. Las opciones al frente fueron Nico Ibáñez e Ian González. Con Diego Armando como galán de balneario inició la final de vuelta. La primera de inquietud la fabricó Dorados en los pies de Elizari, pero pasó por un costado. San Luis contestó con el centro de Ibáñez, aunque la saga muy atenta contuvo la amenaza. Entonces las escuadras le bajaron al ritmo. Se mostraron respetuosas tocando de aquí para allá, y llegó el 10 sin mucho para contar. Cuando rebasamos el cuarto de hora, el Gran Pez buscó tejer la suya con un centro al corazón del área que rechazó la saga potosina. Entonces se armó la contra. Escobosa fildeó pésimo, asistiendo al goleador argentino, que pensó bien el globo, pero lo ejecutó mal, y la esférica se fue por un lado. Tras el susto, Julio Nava se incorporó al ataque y embistió con un cañonazo, que resultó presa fácil para Rodríguez. En otro ataque malogrado de la visita, San Luis contragolpeó. Juan Castro jamás soltó la pelota y cerca de la frontal sacó el derechazo, que con fortuna fue a parar a los brazos de Servio. Maradona veía el partido con el semblante desencajado por la poca comunión entre sus pupilos, mientras los rojiblancos llegaban a cada rato, como con el cabezazo de Ibáñez al 26. El equipo más español de México sembró una muralla atrás y cada vez que los aurinegros pisaban 3/4 de cancha los paraban en seco. Se fueron los primeros 30 minutos cuando Madrigal apareció en la media luna, donde soltó una bola caliente que Gaspar apagó con una mano. Y tras el córner los Dorados se salvaron de nuevo, porque el testarazo de Bilbao no llevó dirección de gol. Los presidentes de ambos clubes observaban el partido desde un palco, mientras que en el terreno de juego Castro bajó feo a Rivera. En instantes después la visita se salvó, por enésima vez, tras la media vuelta de González, que ya se relamía los bigotes. El tiempo de la primera mitad se consumió y nos fuimos al descanso con el 0-0 que se mantuvo todavía por un buen rato. Comenzó el complemento con San Luis más ordenado y propositivo, mientras que los maradonianos secos de ideas no hallaban por dónde hacer daño. González desperdició otro cabezazo y al 53 Ibáñez hizo lo mismo. Al técnico sinaloense no le gustó lo que veía, por lo que corrigió enviando al ruedo a Gustavo Canto. Tras una falta de Barbosa sobre Castro, Jorge Sánchez levantó la mano, le pegó al arco y lo dejó vibrando, pues su derechazo se estrelló en el metal, sumando otra salvada más del equipo con sede en Culiacán, que ya no sentía lo duro, sino lo tupido. Ian no se cansó de fallar, y a su zapatazo del 63 le faltó energía. Con justa razón el Diego estaba hecho un manojo de nervios. Su equipo nomás no llegaba, y parecía que el gol de los colchoneros era una bomba de tiempo que podría explotar en cualquier momento. Al no haber entendimiento entre líneas, Julito se animó de lejos, pero la mandó al firmamento.
La escuadra potosina perdonó de cabeza nuevamente y el factor físico ya comenzaba a cobrarle factura a los protagonistas del partido, porque el duelo bajó en intensidad. De recambio entró el Chino Torres, el mismo que anotó el del campeonato hacía 5 meses. A poco de los tiempos extra, por fin el Pelusa se paró del banco y a Servio le aventaron de todo, hasta un celular, que el colegiado entregó al comisario a cargo. Los 90 minutos se desgastaron para darle entrada al angustiante suplementario. Apenas rodó el balón y Atlético San Luis ya andaba colándose a la cocina Culichi cuando un potosino cayó, pero Ulises Rangel dijo limpio y que siga el partido. Escobosa habló por los suyos, mas su intentona salió desviada. Servio jugó con su lateral que no pudo controlarla y tras el saque de manos por poco los madrugan. La que se perdió el Chino al 95 no tiene nombre. Arruinando sus chances de ser el héroe por segunda ocasión, a Loco ahora le aventaron un encendedor, pero nadie le hizo caso y continuó el juego. Llegamos al 102 y el paraguayo Báez, en lugar de encerrar y robar a Ian González, lo bajó cerca del vértice izquierdo, sin saber que su decisión les costaría el campeonato. Astina cobró la falta en lo que pareció un balón de trámite para Gaspar Servio. Sin embargo, el argentino escupió la pelota asistiendo a Unai Bilbao, quien sin dejarla botar anotó el tanto que lo subiría a primera división y que celebró con euforia junto a sus compañeros. Acabó el primer tiempo extra y Diego Armando Maradona, como buen motivador, arengó y animó a los suyos. No obstante, ni las palabras del Diego ni de ninguna otra deidad iban a levantar a los dorados, que de todos modos salieron a luchar con furia en la segunda parte. Marcos Astina quiso terminarla de crack, pero la acabó de youtuber. El mítico 10 acicalaba la barba, mientras el respetable coreaba el nombre de Poncho Sosa, su extraordinario pastor. La posesión era total y completamente de San Luis, por lo que el empate sinaloense era más una utopía que una palpable realidad. La ilusión se diluyó aún más con la expulsión de Nava por agredir al cuarto oficial, aunque a Nico también lo echaron por un intento de codazo a Escobosa. Los narradores de Sky Sports solicitaban que Maradona cobrara aquel balón parado que fue lo último al ataque de Dorados. E increíblemente Báez lo desperdició. González casi hace un gol de alfombra roja y caravana, pero entre Servio y el palo le negaron el festejo. Se dieron 2 minutos de compensación en los que Mario Abrante casi hace otro a lo Carlos Reynoso. Y ahora sí el reloj ya no dio para más. Edgar Ulises Rangel decretó el final del partido y San Luis se consagró bicampeón, accediendo directito al máximo circuito después de 6 años de ausencia. Por su parte, Diego Armando y sus desconsolados dorados volvieron a quedarse en el camino, muy cerca del título. Sin embargo, la gente en Culiacán jamás se olvidará de aquel plantel, que durante un año dio resultados impresionantes, con un argentino al que pocos le habrían apostado su dinero, pero que respondió en la cancha soltando bofetadas con guante blanco. A Maradona se le podrán criticar una y mil cosas, pero jamás que dejó de luchar. Siempre alentó y se metió en su papel de jefe redentor, a pesar de que su salud le suplicaba paz, tranquilidad, reposo y no más estrés. Pero al Diego eso le importó poco o nada. Su medicina era el fútbol y el olor del pasto su mejor terapia. No pierdan la humildad para hacerme volver a vivir. Ustedes me llevan feliz. En Dorados encontré gente a mi medida. Para el siguiente torneo, Maradona ya no renovó y regresó a su país para dirigir a Gimnasia y Esgrima de La Plata, equipo con el que estuvo hasta 2020, cuando empezó la pandemia bien conocida por todos. Esto obligó a que los países tomaran medidas precautorias, por lo que casi todo el mundo entró en cuarentena, y Argentina no fue la excepción. La escasez de balompié fue la kriptonita del Pelusa, que el 2 de noviembre fue internado por un cuadro de anemia severa y depresión. Tan solo 23 días después perdió el partido más importante de su vida a los 60 años. Nos despedíamos así de un monstruo imposible e irrepetible, al que el planeta le estará agradecido siempre, incluyendo los mexicanos, que lo recordaremos con amor, pues en esta tierra entregó lo mejor de sus pies como jugador y lo mejor de su mente como entrenador. Por su parte, Dorados ya no fue el mismo sin Diego Armando Maradona. Para la apertura terminó en 9º fuera de la fiesta grande, y al otro año desapareció la división de ascenso para convertirse en la sin chiste liga de expansión, donde casi siempre nadan muy en el fondo. Ojalá que pronto los sinaloenses logren estar en lo más alto y que nuestros dirigentes se dignen a regresar el ascenso y descenso a nuestro deporte favorito, pues solo así se podrán escribir más y más leyendas del fútbol mexicano. ¿Qué te pareció este segundo capítulo de los Maradorados? ¿Crees que su periodo con el Diego es lo más importante que han logrado o tienen mejores épocas? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo en tus grupos de WhatsApp de amigos futboleros. Así nos ayudas a crecer cada vez más y seguir generando contenido de calidad. También te invito a suscribirte al canal y picar a la campanita para que no te pierdas de ninguna leyenda del
fútbol mexicano.